Siento que faltó algo. No sabes exactamente qué. Si lo supieras, lo hubieras buscado antes. Si tuviera nombre, lo hubieras nombrado. Pero está ahí, esa sensación de que algo que tendría que haber estado, no estuvo. Algo que tendría que haber sido de otra manera, no lo fue. Y lo desconcertante es que la vida fue, objetivamente, una vida. Hubo trabajo. Hubo familia. Hubo cosas que se hicieron, cosas que se construyeron, personas que pasaron. No fue una vida vacía en ningún sentido que alguien desde afuera pudiera señalar. Y sin embargo hay algo que persiste, que no se cierra, que aparece en los momentos tranquilos con una pregunta que no tiene respuesta fácil. ¿Faltó algo? ¿Qué fue lo que faltó? Este episodio examina esa sensación. No para resolverla, porque no tiene resolución sencilla, sino para examinar qué es lo que realmente señala. Porque frecuentemente lo que faltó no fue una cosa. Fue una presencia. Y esa distinción cambia completamente la manera de entender lo que se siente. Este episodio examina esa sensación, no para darle una respuesta que no tiene, sino para darle algo de forma a lo que señala. Y la distinción que propone, entre la cosa que faltó y la presencia que no estuvo, ya cambia algo en cómo se puede sostener. Eso es lo que este episodio intenta hacer, darle algo de forma a lo que señala. Y a veces, con esa forma, la sensación se vuelve algo más sostenible, no resuelta, más sostenible. Que en esta etapa de la vida, es también bastante. Eso ya es suficiente para empezar. La sensación de que algo faltó no aparece igual en todas las personas. Hay quienes la sienten como un hueco específico, la carrera que no se siguió, el lugar al que no se fue, la persona con quien no se quedó. Esas versiones son más fáciles de nombrar. Tienen un objeto. El duelo, aunque doloroso, tiene algo concreto sobre lo que posarse. Pero hay otra versión que es más difícil de manejar precisamente porque no tiene ese objeto claro. La sensación no dice, te faltó esto. Dice simplemente, faltó algo. Y cuando se intenta identificar qué, la respuesta no aparece con claridad. Se puede señalar muchas cosas, momentos, personas, decisiones, pero ninguna parece ser exactamente lo que la sensación está nombrando. Eso puede producir una incomodidad particular. Porque sin objeto claro, el duelo no sabe a dónde ir. No hay nada específico sobre lo que llorar ni nada específico que extrañar. Solo esa presencia difusa de ausencia que no tiene forma definida. Y frecuentemente lo que ocurre con esa sensación sin objeto es que se convierte en evaluación. Si no sé qué faltó, quizás fui yo el que falló. Quizás no supe ver lo que estaba disponible. Quizás no aproveché lo suficiente. Quizás algo en cómo viví la vida produjo esta sensación. Esa conversión, de algo faltó a yo fallé, es uno de los movimientos más comunes y más costosos que produce esta experiencia. Y vale nombrarlo desde el principio, que haya una sensación de ausencia no es evidencia de una vida mal vivida. Es evidencia de que algo genuino no estuvo disponible. O de que algo genuino no fue recibido de la manera que hubiera permitido sentirlo completo. Si esto resuena, si reconoces esa sensación de que algo faltó sin poder nombrarlo con precisión, lo que sigue examina qué es lo que esa sensación frecuentemente está señalando. Hay también algo sobre el momento de la vida en que esta sensación aparece con más fuerza que vale observar. No siempre estuvo ahí con la misma intensidad. Con frecuencia llega cuando el ritmo de la vida se reduce, cuando el trabajo ya no ocupa todo el espacio, cuando los hijos ya no necesitan de la misma manera, cuando la agenda ya no llena cada hora disponible. Ese ritmo más lento no crea la sensación, la revela. La sensación estaba ahí, cubierta por la actividad. La quietud la hace visible. Hay también algo sobre la soledad específica de esa experiencia que vale nombrar. No la soledad de estar solo, muchas personas que sienten que faltó algo tienen o tuvieron personas a su alrededor. Es la soledad de sentir algo que las personas de alrededor no parecen sentir de la misma manera, o que no tienen lenguaje para nombrar.
La experiencia de tener una sensación que no cabe fácilmente en ninguna conversación disponible. Hay también algo sobre la diferencia entre esta sensación y la depresión que vale precisar, porque frecuentemente se confunden. La depresión tiene una textura de todo, de que todo está mal, de que nada vale, de que el futuro es oscuro. La sensación de que faltó algo es más específica, no dice que todo estuvo mal, dice que algo particular no estuvo. El resto puede haber sido bueno, puede ser recordado con afecto genuino, puede coexistir con gratitud real. Y aún así, la sensación permanece, algo faltó. Hay también algo sobre cómo esta sensación se relaciona con el miedo a la muerte que vale nombrar. En el periodo de la tercera edad, la proximidad de la muerte, no necesariamente inminente, pero real, pone una urgencia diferente sobre las cuentas pendientes. Lo que faltó ya no puede postergarse indefinidamente. El tiempo disponible para que aparezca, si es que puede aparecer, se reduce. Y esa reducción puede amplificar la sensación, porque lo que antes podía esperarse ahora se siente más definitivamente ausente. Si esto resuena, si reconoces esa sensación de que algo faltó sin poder nombrarlo con precisión, lo que sigue examina qué es lo que esa sensación frecuentemente está señalando. Vale también nombrar algo sobre la vergüenza que frecuentemente acompaña a esta sensación. La persona que siente que le faltó algo puede también sentir que no debería sentirlo, que debería estar agradecida por lo que tuvo, que hay personas que tuvieron mucho menos y no se quejan, que la sensación es un lujo o una ingratitud. Esa vergüenza sobre la sensación añade una capa sobre la sensación original que hace todo más difícil. Vale decir con claridad, reconocer que algo faltó no es ingratitud. Es honestidad, y la honestidad sobre lo que no estuvo es también la que permite valorar con más precisión lo que sí estuvo. Vale también nombrar que esa sensación de que algo faltó no requiere ser resuelta para poder ser sostenida. Hay una diferencia entre resolver, encontrar la respuesta, cerrar el capítulo, hacer que la sensación desaparezca, y elaborar, que es poder incluir la sensación en la comprensión de la propia vida sin que sea aplastante. La elaboración no es resignación. Es la capacidad de mirar algo que no fue sin que ese algo cancele todo lo que sí fue. ¿Qué es lo que frecuentemente faltó? La respuesta que este episodio propone, y que no es la única pero sí la más frecuente en lo que se escucha cuando las personas hablan con honestidad sobre esta sensación, es presencia. No presencia física. Alguien puede haber estado físicamente presente durante toda una vida y producir la misma sensación de ausencia. Presencia real, la presencia de alguien que realmente vea, que realmente escuche, que esté ahí de una manera que haga que la propia vida se sienta más real, más habitada, más compartida de verdad. Eso es difícil de identificar como lo que faltó porque la presencia real no es visible de la misma manera que lo es una cosa concreta. No se puede señalar. No se puede mostrar. Pero su ausencia produce exactamente ese tipo de sensación difusa, la de que algo que tendría que haber estado no estuvo. Hay también algo sobre los contextos específicos donde esa presencia faltó que vale examinar. No siempre es la misma persona ni el mismo vínculo. A veces es la pareja que estuvo pero que nunca terminó de ver. A veces son los hijos que recibieron cuidado pero que no dieron ni pidieron el tipo de contacto que hubiera sido real. A veces son los padres que, desde la infancia, fueron físicamente presentes pero emocionalmente a distancia, y esa distancia aprendida se volvió el estándar invisible de lo que los vínculos eran. A veces, la presencia que faltó es la propia. No de otros sino de uno mismo, la capacidad de estar completamente presente en la propia vida. De habitarla de adentro hacia afuera en lugar de desde la superficie. Muchas personas que sienten que faltó algo describen, cuando llegan a esa capa, una vida vivida en modo de cumplimiento, haciendo lo que había que hacer, estando donde había que estar, sin haber estado completamente ahí en ninguno de esos momentos. Esa versión de la ausencia, la propia, es la más difícil de reconocer y la que más cuesta nombrar. Porque implica que parte de lo que faltó fue uno mismo. Hay también algo sobre la relación entre esta sensación y la época en que se vivió que vale contextualizar.
Muchas personas que están en la tercera edad vivieron en tiempos donde el modelo de vida no incluía las palabras que hoy existen para nombrar lo que se sentía. No había lenguaje disponible para decir necesito que estés realmente presente. Me siento solo aunque no estemos solos, algo en este vínculo no me llega. Y sin lenguaje, la sensación quedó sin nombre. Y lo que queda sin nombre frecuentemente no se busca cambiar porque no se puede señalar que cambiar. Hay también algo sobre la diferencia entre la nostalgia y la sensación de que faltó algo que vale precisar. La nostalgia mira al pasado con una mezcla de afecto y pérdida, extraña algo que existió. La sensación de que faltó algo no extraña lo que existió sino lo que no existió. Es el duelo de una ausencia, no de una presencia perdida. Y esos dos tipos de duelo tienen texturas distintas y requieren elaboraciones distintas. Hay también algo sobre la manera en que la presencia real se diferencia de la compañía que vale examinar. La compañía es presencia física, alguien que está en el mismo espacio. La presencia real es otra cosa, la experiencia de que la otra persona está genuinamente ahí contigo, que te ve, que escucha lo que dices, que responde a lo que eres y no solo a lo que haces o produces. Esa distinción, entre compañía y presencia, es exactamente la que muchas personas mayores no tienen lenguaje para hacer pero que la sensación está señalando. Cuando dice que algo faltó. Hay también algo sobre la relación específica entre esta sensación y la maternidad o paternidad que vale examinar con cuidado. Muchas personas que están en este periodo de la vida tuvieron hijos a quienes dedicaron enormes cantidades de energía, tiempo y cuidado. Y aún así sienten que algo faltó en esa relación, no porque no amaran ni porque no se entregaran, sino porque el tipo de presencia que se da y el tipo de presencia que se recibe son cosas diferentes. Haber sido un padre o una madre presente no garantiza haber sido visto de vuelta de la manera que se necesitaba. Ser visto. Hay también algo sobre el silencio que vale nombrar. Muchas de las ausencias que la sensación señala ocurrieron en silencio, no en conflictos declarados sino en conversaciones que nunca tuvieron lugar, en preguntas que nunca se hicieron, en cosas que se sintieron pero no se dijeron. Ese silencio fue frecuentemente una elección, la elección de no incomodar, de no pedir lo que parecía imposible de recibir, de adaptarse a lo que el vínculo podía ofrecer. Y ese silencio, con el tiempo, puede volverse parte de la sensación de que algo faltó. La sensación vuelve. No siempre con la misma intensidad. Hay momentos donde está más en el fondo, cuando hay actividad, cuando hay compañía, cuando algo ocupa el espacio disponible. Y hay momentos donde vuelve al primer plano, en la quietud de la tarde, en el momento antes de dormir, en esas conversaciones que se quedan en la superficie sin llegar nunca a algo más profundo. Y hay algo específico sobre cómo aparecen los momentos de lo que debería ser celebración que vale nombrar. Una comida familiar, un aniversario, un momento donde objetivamente todo está bien. Y ahí, en medio de eso que debería ser suficiente, la sensación, faltó algo. Como si el contraste entre lo que hay y lo que la sensación señala fuera más visible en los momentos que se supone que deberían ser los más plenos. Eso puede producir algo que es difícil de sostener, la culpa de no estar completamente presente en lo que hay. De tener esa sensación en un momento donde no debería tenerla. De no poder cerrar algo que la situación dice que debería estar cerrado. Hay también algo sobre la relación entre esa sensación y el cuerpo en este periodo de la vida que vale examinar. El cuerpo que envejece tiene su propia manera de señalar lo que no fue. El cansancio que llega más rápido, los dolores que aparecen donde antes no había nada. El cuerpo tiene memoria de lo que no se procesó, de lo que se postergó, de lo que se guardó sin lugar donde ir. Y en un periodo donde el cuerpo demanda más atención, esa memoria puede volverse más ruidosa. Hay también algo sobre los intentos de llenar la sensación con actividad que vale nombrar. La persona que a esta altura de la vida llena el tiempo con cosas, viajes, proyectos, voluntariado, nietos, no necesariamente está equivocada en buscar llenado. El problema aparece cuando la actividad es el único mecanismo disponible, cuando la quietud se convierte en algo que hay que evitar porque en la quietud la sensación tiene más espacio. Esa evitación es comprensible.
Pero tiene un costo, lo que se evita no se elabora. La pregunta que orienta lo que sigue, ¿qué se puede hacer con una sensación que no tiene objeto claro? Hay también algo sobre la diferencia entre elaborar la sensación y resolverla que vale precisar desde el principio. Elaborar no significa que la sensación desaparezca ni que se encuentre la respuesta definitiva a que faltó. Significa poder sostenerla sin que sea aplastante, poder mirarla sin que produzca solo culpa, poder incluirla en la comprensión de la propia vida sin que cancele todo lo demás que también fue real. Hay también algo sobre la relación con los nietos que en este periodo puede tener una textura diferente a la que tuvieron los hijos que vale examinar. Con los hijos, había la responsabilidad del cuidado, la urgencia del día a día, la carga de la supervivencia familiar. Con los nietos, en muchos casos, hay algo más ligero disponible, la posibilidad de una presencia más genuina, menos funcional, más real. Y para algunas personas mayores, la relación con los nietos ofrece algo de lo que la sensación señala, una presencia que ve y que es vista de una manera que los vínculos con los hijos no siempre pudieron tener. Hay también algo sobre la relación con el propio cuerpo en este periodo que puede amplificar la sensación de que faltó algo. El cuerpo que ya no responde de la misma manera, que requiere más atención, que señala con más frecuencia sus límites, ese cuerpo también puede producir la sensación de ausencia. La ausencia de la energía que había. La ausencia de la capacidad que se tenía. La ausencia de la persona que uno era cuando podía hacer lo que ya no puede. Y esa dimensión de la sensación, el duelo del cuerpo que fue, se superpone con la sensación más general de que algo faltó. La pregunta que orienta lo que sigue, ¿qué se puede hacer con una sensación que no tiene objeto claro? Vale también nombrar algo sobre la diferencia entre la soledad que duele y la soledad que se aprende a habitar. La primera es la soledad que se resiste, que se evita, que se llena compulsivamente. La segunda es la soledad que se reconoce como parte de la condición humana, que no desaparece pero que puede ser atravesada con algo más de ecuanimidad cuando se entiende que no es exclusiva ni es evidencia de algo fundamentalmente roto. Esa segunda versión no elimina el dolor, pero reduce la soledad dentro de la soledad, la sensación de ser el único que siente esto. Vale también nombrar algo sobre los momentos donde la sensación aparece con menos fuerza, donde hay algo en el presente que la mitiga sin eliminarla. Esos momentos frecuentemente comparten una característica, hay algo genuinamente presente en ellos. Una conversación que llegó a un lugar real. Un momento con alguien que vio algo que usualmente no se ve. Una actividad que produce un estado de flujo donde el tiempo desaparece y con él, temporalmente, la sensación. Esos momentos son información. Señalan qué tipo de condiciones reducen la distancia entre lo que se tiene y lo que se necesitó. ¿Qué se puede hacer con una sensación que no tiene objeto claro? Lo primero que vale hacer es separar la sensación de la evaluación que frecuentemente la acompaña. La sensación de que algo faltó no es evidencia de que se vivió mal. Es evidencia de que algo que hubiera sido valioso no estuvo disponible, por las circunstancias, por los vínculos que se tuvieron o no se tuvieron, por la época en que se vivió, por lo que era posible en ese contexto. Separar algo faltó de fallé no elimina la sensación pero sí cambia su carga. Lo segundo es intentar darle algo más de precisión a lo que la sensación señala, no para resolver sino para que tenga más forma. No para encontrar la respuesta definitiva sino para reducir la difusión que hace que la sensación sea más difícil de sostener. ¿Faltó ser visto por alguien específico? ¿Faltó un tipo de conversación que nunca ocurrió? ¿Faltó estar más completamente presente en los propios momentos? Cada versión de la respuesta abre algo diferente. Lo tercero, y es lo más difícil, es la pregunta sobre si hay algo que todavía es posible, en este momento, en lo que queda de vida. No como compensación de lo que no fue, eso no es posible y esa expectativa produce más dolor que alivio. Sino como algo genuinamente nuevo que responda a lo que la sensación señala. Si lo que faltó fue una presencia real, ¿hay algún vínculo actual donde esa presencia pueda ser buscada? Si lo que faltó fue estar presente en la propia vida, ¿hay alguna práctica que permita eso ahora?
El concepto que opera aquí tiene que ver con lo que la psicología llama la integridad del ego. La capacidad de mirar la propia vida con sus incompletudes y encontrar en ella, a pesar de eso, algo que valió. Esa integración no requiere que todo haya sido como debería haber sido. Requiere poder incluir lo que no fue junto con lo que sí fue, sin que ninguno de los dos cancele al otro. Hay también algo sobre el valor de nombrar esta sensación con alguien más, no para resolverla sino para que deje de ser solo interior. La sensación que se lleva sola tiene un peso diferente al de la sensación que se comparte con alguien que puede sostenerla sin necesitar que desaparezca. Esa persona puede ser difícil de encontrar. Pero la búsqueda de ese tipo de presencia, ahora, en este momento, es también una respuesta a lo que la sensación señala. Hay también algo sobre lo que no cambió que vale incluir en esta cuenta. Junto con la sensación de que faltó algo hay, en la mayoría de las vidas, también cosas que estuvieron, presencias reales, aunque imperfectas, momentos de conexión genuina, aunque breves, experiencias que tuvieron un peso propio, aunque no fueran todo lo que se hubiera querido. La elaboración honesta de la propia vida incluye las dos cosas, lo que no estuvo y lo que sí estuvo. Ninguna de las dos cuentas completa la historia sin la otra. Hay también algo sobre el valor de la escritura en este proceso que vale mencionar aunque brevemente. Escribir sobre lo que faltó, no para publicarlo, no para compartirlo necesariamente, solo para sacarlo del interior y darle alguna forma en palabras, puede hacer algo que la sola observación interna no hace, puede dar bordes a algo que de otra manera permanece difuso. Y lo que tiene bordes, aunque sean imprecisos, es más manejable que lo que no los tiene. Hay también algo sobre la posibilidad de reparación que vale examinar con honestidad. Algunos de los vínculos donde faltó presencia todavía existen. Las personas siguen siendo personas. Y a veces, no siempre, pero a veces, hay posibilidad de que algo que no fue pueda ser buscado ahora, aunque sea en una versión diferente. Una conversación que nunca tuvo lugar. Una pregunta que nunca se hizo. Una presencia que puede ser ofrecida o pedida de una manera que antes no era posible. Esa posibilidad no cierra lo que no fue, pero puede ofrecer algo que es genuinamente nuevo en lugar de simplemente lamentar lo que ya no puede ser recuperado. Vale también nombrar algo sobre la importancia de no confundir la integración con la resignación. Integrar lo que faltó no significa decir así estaba bien y no importa. Significa poder incluir la ausencia en la historia completa sin que sea lo único que define esa historia. La vida que faltó algo y la vida que tuvo cosas reales son la misma vida. La integración honesta las incluye a las dos. Vale también decir algo sobre lo que significa haber tenido esta sensación durante años sin nombrarla. El tiempo que se pasó cargando algo que no tenía nombre tiene su propio costo. Y reconocer ese costo, no para culparse por no haberlo nombrado antes, sino para entender el peso que se llevó, es también parte de la elaboración honesta. Siento que faltó algo. Eso es verdad. No es dramatización ni ingratitud. Es la percepción honesta de una ausencia real que la vida no terminó de llenar, o que no pudo ser llenada con los recursos, los vínculos y las circunstancias disponibles. Y esa percepción honesta tiene valor. No porque señale un fracaso, sino porque señala algo que importó. Lo que nunca importó no produce esa sensación. La sensación de ausencia es, también, evidencia de que había algo que se quería, algo que se necesitaba, algo que hubiera sido valioso. Eso dice algo sobre quién se es y sobre lo que importa. Hay también algo sobre lo que todavía es posible que vale decir sin prometer demasiado. No es posible recuperar lo que no fue. Pero es posible, en lo que queda, en los vínculos que todavía existen, en la relación con uno mismo, buscar algo de lo que la sensación señala. No como compensación. Como respuesta genuina a una necesidad que sigue siendo real. Y hay también algo sobre el valor de haber llegado hasta aquí, hasta este momento donde la sensación puede ser nombrada, aunque sea parcialmente, aunque sin respuesta completa, que vale reconocer. La persona que puede decir siento que faltó algo, ya está haciendo algo con esa sensación que quien no puede decirla no puede hacer.
Nombrar es el primer paso de cualquier elaboración posible. Vale también nombrar algo sobre lo que esta sensación puede abrir en la relación con las personas más jóvenes que están alrededor. Lo que faltó en la propia vida puede convertirse en información sobre qué ofrecer, qué tipo de presencia, qué tipo de conversación, qué tipo de vínculo, a quienes todavía están en el proceso de construir la suya. La propia ausencia elaborada puede convertirse en la presencia que se ofrece a otros. Ese movimiento no resuelve lo que faltó, pero lo da sentido de una manera que la acumulación sola no produce. Hay también algo sobre lo que significa haber llegado hasta aquí, hasta este momento en la vida donde es posible mirar hacia atrás con suficiente distancia para ver lo que estuvo, y lo que no estuvo, que vale reconocer. Llegar a tener la perspectiva suficiente para hacer esa mirada requiere tiempo y requiere haber sobrevivido todo lo que se sobrevivió. Eso no es poca cosa. Y esa mirada honesta, que incluye la sensación de que algo faltó junto con el reconocimiento de lo que sí estuvo, es también la más completa que la vida permite. No la más cómoda. La más completa. En el canal hay más sobre los vínculos, la soledad y lo que queda cuando la vida se mira con honestidad. Sigue cuando estés listo. Y la honestidad, sobre lo que faltó y sobre lo que estuvo, es también la que hace posible que lo que queda de vida sea vivido de una manera ligeramente más presente. No resuelta. Más presente. Y esa presencia más consciente, aunque imperfecta, aunque llegue tarde respecto a lo que hubiera sido posible antes, es también una forma de responder a lo que la sensación señaló durante tanto tiempo. No la respuesta completa. Una respuesta real. Hay también algo sobre el hecho de que este episodio existe, y de que hay personas que lo están escuchando porque reconocen lo que describe, que vale nombrar. La sensación de que algo faltó es más común de lo que se habla. No porque las vidas hayan sido todas iguales ni porque todos hayan tenido la misma ausencia, sino porque la necesidad de presencia real es universal, y las circunstancias que la permiten son imperfectas y variables. Lo que se siente en privado, muchas personas lo sienten también. Y saber eso, aunque no lo resuelva, reduce algo de la soledad dentro de la sensación. En el canal hay más sobre los vínculos, la soledad y lo que queda cuando la vida se mira con honestidad. Sigue cuando estés listo. Y es el más presente, que no es la vida que podría haber sido sino la que todavía es posible, ya tiene valor propio. Independiente de lo que faltó. Junto con lo que faltó. Las dos cosas verdaderas al mismo tiempo. Y esas dos cosas, lo que faltó y lo que todavía es, son también las que hacen que este momento, ahora mismo, tenga un peso que ningún momento anterior tuvo de la misma manera, el peso de la perspectiva completa. Que no es poca cosa. Y que ese peso pueda ser sostenido, que la vida pueda ser mirada en su totalidad sin que colapse, es también una forma de fortaleza que no siempre se nombra como tal. Pero lo es.